Bien, hoy vamos a conversar sobre esto, sobre diagramas de secuencia. Generalmente es el último diagrama sobre el cual yo trabajo, que doy clase. Ustedes ya han visto quizás lo crítico, lo importante. Tienen que haber visto ya diagramas de clases para entender esto un poquito. Y diagramas de casos de uso porque se suelen utilizar, aunque yo cada vez los uso menos para eso. Encontramos otra forma más cómoda para describir en cierto sentido las interacciones en los casos de uso. Creo que hay algunas láminas al respecto, ¿no? No son en extremo frecuentemente usados, ¿ok? Como lo puede hacer un diagrama de clases, un diagrama de casos de uso o inclusive un diagrama de actividades, un diagrama de estados. Son diagramas costosos de escribir, se van a dar cuenta, o sea, son difíciles de escribir, son engorrosos, inclusive con editores gráficos suelen ser engorrosos, en mi opinión. Por lo tanto, no es la clase de cosas que uno escribe todos los días, ¿ok? Y para cualquier tontería. Sin embargo, en ciertos escenarios pueden ser extremadamente útiles para describir ciertas cosas puntuales, complejas de entender. Suelen ser útiles para hacer ingeniería inversa en algunos casos, o sea, para tratar de entender un trozo de código, un conjunto de componentes y cómo interactúan, algo que no escribió uno y que está tratando de hacer la ingeniería inversa. Entonces, para no perderse, uno puede hacer un mapa de eso. Uno puede hacer un diagrama de clases para entender cuáles son las relaciones estructurales entre esas clases, y uno puede hacer un diagrama de secuencias de un escenario, de algunos escenarios particulares, para entender cómo interactúan esas clases o esos componentes en ese escenario. ¿Okay? Entonces, de nuevo, o sea, ténganlo en mente porque no son diagramas costosos, no son diagramas baratos de hacer, y eso implica que hacer muchos y darle mantenimiento a muchos diagramas de este tipo es costoso y toma tiempo. Básicamente, ¿qué es lo que muestran? Muestran la forma en que un grupo de objetos se comunican o interactúan entre sí a lo largo del tiempo. O sea, yo tengo un conjunto de objetos, como ya saben, quizás un diagrama de clase muestra relaciones estructurales entre esos objetos, pero no muestra relaciones dinámicas, o sea, cómo esos objetos interactúan entre sí. Entonces, un diagrama de secuencia lo que hace es eso, muestra esos objetos y muestra las comunicaciones que tienen esos objetos a lo largo del tiempo. ¿Okay? Por supuesto, no para todos los casos, sino para un escenario particular, generalmente. ¿Okay? Y bueno, o sea, consta de que de objetos, de mensajes entre estos objetos y de una línea vertical que generalmente, la línea de vida de un objeto que generalmente se representa por una línea vertical. Recuerden otra cosa también, recuerden que aquí tienen que entender y tener muy clara la diferencia entre una clase y un objeto. ¿Okay? Una clase, bueno, en UML se representa con este símbolo que está aquí. ¿Okay? Básicamente es, como conversábamos hace un rato, una definición estructural. O sea, es decir, yo tengo un concepto, el concepto de persona, que tiene ciertos atributos y que tiene ciertas operaciones, pero no me estoy refiriendo a una persona particular. ¿Se dan cuenta? Me estoy refiriendo es al concepto de persona, y aquí se supone que tiene una persona. Cuando yo hablo de un objeto en particular, estoy hablando ya de una instancia de tipo persona. Entonces yo ya estoy diciendo, por ejemplo, allí en este caso se representa de esta manera, ¿okay? Que tengo el objeto de tipo persona cuyo identificador o que se llama Pedro. Y ese Pedro pueden entenderlo de muchas maneras. Pueden entenderlo como el nombre de la variable, pueden entenderlo como algún identificador único que me representa o me identifica esa instancia particular. ¿Okay? Y muchas veces ni siquiera es importante, muchas veces no me interesa saber cuál es el nombre de la variable o cuál es ese identificador, y normalmente se pone 2 puntos persona. ¿Okay? Entonces es importante entender la diferencia. Cuando uno habla de esto, uno se refiere a la clase persona, o sea, la declaración de la clase, public class persona, que tiene tales y tales y tales atributos. Y cuando uno habla de esto, uno habla de que estás haciendo una instancia de ese objeto de tipo persona y se lo estás asignando una variable y tiene ciertos valores particulares. Y puede tener muchas instancias distintas. ¿Okay? Bien, a mí me encanta esto porque realmente el que descubrió esto, Ken Howard, allí está la referencia, es una de las ideas y de las formas más geniales, en mi opinión, de explicar qué es un diagrama de secuencia, ¿okay? Y cómo funciona un diagrama de secuencia. Y es que tiene que ver un diagrama de secuencias con la fábula de los 3 cerditos. Bueno, la idea, Maureen, que comentaba hace un rato que se sentía intimidada por estos diagramas, es que realmente estos diagramas son una forma de echar un cuento. Entonces, es una forma de contar una historia. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la fábula de los 3 cerditos.
Este ejemplo desarrollado por Ken Howard muestra la fábula de los tres cerditos. Digamos que creo que es una versión un tanto negra, si mal no recuerdo, y contada utilizando un diagrama de secuencia. Yo sé que aquí no se lee. Vamos a ver. Déjenme ponerme aquí al día un poquito. Sí, se está grabando. Voy a tratar de trabajar. Yo tengo estas imágenes. Déjenme moverme al sitio correcto acá. Yo creo que es mucho mejor verlos. Sí. Bueno, aquí está. Entonces yo voy a tratar de hacerle suma a esto y vamos a echar el cuento de la fábula de los tres cerditos utilizando un diagrama de secuencia. Bien, lo primero que tienen que notar es que aquí arriba hay un conjunto de objetos. Tengo problemas con el mouse porque no tengo mouse y hacer esto sin mouse es complicado. Bien, aquí arriba hay un conjunto de objetos. Fíjense, aquí tengo una instancia de tipo lobo. Entonces noten que hay un 2 puntos y un wolf. Wolf aquí es el tipo de dato, o sea, eso es un objeto de tipo lobo. Si lo piensan como una clase en Java, por ejemplo, o en C++, eso sería una clase lobo, ¿ok? Pero el hecho de que esto sea un objeto, aquí hay un 2 puntos que casi no se ve, no tiene identificador, ¿se dan cuenta? O sea, no me interesa el nombre particular de ese lobo en este caso. Lo que me está diciendo es que es una instancia particular de tipo lobo. Si se fijan, aquí hay un objeto de tipo cerdito. Aquí dice, si hacemos zoom de nuevo un poquito, a ver. Muchas gracias. Si hacemos zoom aquí un poquito. Fíjense que aquí dice cerdo, ¿ok? 2 puntos, first little pig. O sea, aquí sí me interesa el identificador. ¿Por qué? Porque tengo 3 cerditos. El segundo cerdito y el tercer cerdito. Y todos son de tipo cerdo. Entonces, para diferenciarlos sería bueno tener quizás el identificador. Otros objetos que tengo aquí, fíjense, tengo 3 casas. Una casa de paja, ¿ok? Sin identificador. Una casa de madera sin identificador. Y una casa de ladrillo sin identificador. Y además tengo un objeto chimenea, que más adelante nos vamos a dar cuenta que le pertenece a la casa de ladrillos. Y tengo un objeto olla de agua, que nos vamos a dar cuenta más adelante que quizás tiene que ver con la casa de ladrillos. Entonces me siguen, ese es básicamente todo el conjunto de objetos que están involucrados en este diagrama. ¿Okay? Las líneas de vida de los objetos son estas que están aquí. O sea, los eventos y las cosas suceden a lo largo de la vertical, a lo largo de las líneas de vida que están acá. Y las flechas básicamente representan mensajes que son transmitidos de un objeto a otro. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Entonces, miren, vamos a contar el cuento de los 3 cerditos utilizando este diagrama. Fíjense lo que sucede, miren. Primero que nada, el primer cerdito, el cerdito chiquitico, ¿ok? El primer cerdito pequeñito, construye, aquí está su vida. Cuando esta caja está activa, quiere decir que este objeto está activo. Cuando esta caja es grande, invoca a build, a construir sobre la casa de paja. Y construye la casa de paja. ¿Ok? Luego de que hace eso, noten que aquí está el nombre del evento y hay un número que me representa la secuencia, aunque la secuencia generalmente está explícita en el orden en el que se ponen las flechas, pero el número a veces es útil. Entonces, número 1, el cerdito construye su casa. Número 2 y 3, el lobo hace huff and puff, o sea, respira profundo, ¿ok? Y sopla. ¿Sobre qué sopla? 4, sopla sobre la casita de paja. Y la casita de paja, por lo tanto, plups, colapsa y se cae. Como la casita de paja se cayó, entonces el lobo, evento 6, se come al cerdito chiquito. Esa es la nota negra del cuento. ¿Okay? Se comió al pobre cerdito chiquito. Después de eso, ¿qué sucede? Sucede que el segundo cerdito construye 7. Fíjense que la secuencia del evento me ayudó aquí. Construye la casa de madera. ¿Bien? Y entonces el lobo viene y hace huff and puff y sopla sobre la casa de madera que colapsa. Aquí hay un error, por cierto, en el diagrama. ¿Ok? Miren, hay un pelón.
Este sopla sobre debería estar aquí, ¿okay? Sobre la casa de madera. Miren, es la primera vez que lo noto. Y colapsa, ¿okay? Y bueno, después de que la casa colapsa, el lobo se come al cerdito, al segundo cerdito, se lo come, ¿okay? Y listo. El evento 13 es que el tercer cerdito, si me siguen, ¿les importa si achico un poco esto? Se lee, ¿verdad? Todavía. El tercer cerdito construye una casa de ladrillos. Aquí no lo dice, fíjense en realidad, pero uno podría decir que además, como parte del proceso de construir la casa de ladrillos, construye la chimenea y construye o muda quizás el pote de agua, ¿okay? La olla con agua. Pero bueno, por lo pronto construye la chimenea. Claro, por supuesto. Aquí, por ejemplo, podrías poner Sí, después más adelante vamos a ver que este diagrama es bastante informal, ¿ok? Yo no me quiero concentrar tanto en la semántica. Más adelante hay un diagrama, el mismo cuento escrito con un diagrama con una semántica un poco más refinada, una notación un poco más refinada. Lo que quiero concentrarme es en el concepto, ¿sí me siguen? Pero sí, lo que dices de los cuadritos blancos es correcto. El lobo hace huff and puff, aspira y expira, sopla sobre la casa de piedra, ¿okay? De ladrillo, perdón, pero fíjense que esta no colapsa. Aquí simplemente no pasa nada. Podrían poner, por ejemplo, que el tercer cerdito, ¿dónde está el tercer cerdito aquí? Como consecuencia mira por la ventana y le hace al lobo así, ¿okay? Se le burla al lobo. Pero bueno, eso no está tampoco en el diagrama. Fíjense que en vista de que el tercer cerdito es muy inteligente y sabe cuáles van a ser las siguientes acciones del lobo, él agarra y pone a calentar, aquí está, este es el tercer cerdito, pone a calentar la olla de agua, hasta que la olla de agua finalmente hierve, ¿ok? Entonces, el tercer cerdito es inteligente. ¿Por qué? Porque él sabe que el lobo pareciera que va a trepar, climb down, evento 19, ¿sobre qué trepa? Sobre esto que era la chimenea, ¿sí? Entonces él va a trepar sobre la chimenea y se va a lanzar sobre la chimenea, y es lo siguiente que hace. Y al lanzarse sobre la chimenea, dentro de la chimenea, fíjense que cae dentro de la olla de agua hirviendo, pobre lobo, ¿okay? Lobo despellejado. Y finalmente, como consecuencia de eso, muere. Y allí termina el cuento macabro de los tres cerditos, ¿okay? Pero fíjense que básicamente yo estoy usando un diagrama de secuencia para contar una historia. Tengo un conjunto de objetos, ¿ok? Tengo una línea de vida, de tiempo de cada objeto, y tengo un conjunto de mensajes, diálogo entre esos distintos objetos, ¿ok? Y si se ponen a pensar, si esto aplica para un cuento, aplica para muchas cosas. Por ejemplo, aplica para un caso de uso. Esa interacción usuario-sistema que hay en un caso de uso, ese flujo feliz y los flujos alternativos, nos vamos a dar cuenta más adelante, se podrían describir, no es la única forma de hacerlo, pero se podrían describir con diagramas de secuencia, ¿okay? De hecho, la visión clásica es describirlo con diagramas de secuencia. Yo les confieso que últimamente, a raíz de un ex estudiante que me trajo un documento de requisitos de la industria, nunca lo había visto, yo les confieso que los estoy describiendo con diagramas de actividades. Me gusta muchísimo más. Es mucho más cómodo, es mucho más fácil hacer un diagrama de actividades y mantener un diagrama de actividades, en mi opinión, que mantener un diagrama de secuencias, ¿ok? Pero bueno, se puede utilizar si tienen un framework o un componente que es complejo y que tiene una interacción entre varias clases, que es compleja la interacción, y quieren tratar de entender cómo funciona esa interacción o de documentar, hicieron el componente y ustedes saben que dentro de 6 meses no se van a acordar cómo era que eso funcionaba, algo que es muy común, y quieren documentar esas interacciones, pueden hacer un diagrama de secuencias que muestre todos los participantes en ese componente y que muestre cómo es que interactúan en un escenario o en varios escenarios particulares. Eso es un uso típico de esto, ¿okay? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bien, no me acuerdo, realmente este se añadió hace no mucho. Bueno, este es otro cuento bastante chistoso. Es un político, un ladrón y un empleado, ¿no? Y este es el diablo. Entonces, fíjense lo que sucede, ¿no? El político le dice, extraño mi país, ¿puedo llamar a mi país? Y entonces el diablo le dice, ok. El tipo habla 5 minutos y entonces
¿cuánto necesito pagar por la llamada? Y el diablo le dice 5 millones y el tipo le da un cheque. ¿Okay? Luego viene el ladrón y el ladrón dice, hey, mira, me gustaría llamar a mi banda. ¿Okay? Y el tipo le dice, ok. Y entonces se toma 2 minutos. ¿Cuánto debo por la llamada? El tipo dice 15 millones y da un cheque. ¿Okay? Entonces, luego viene el empleado, que creo que es un ingeniero, no sé, vamos a ver, no recuerdo exactamente el chiste. Quisiera llamar a mi oficina, ¿ok? A mis amigos, a mis gerentes, a mis colegas, etcétera. Ok, entonces el tipo se toma una hora hablando de una auditoría, se toma un día hablando de archivos y trabajos, se toma una semana hablando de clientes nuevos, etcétera, y le pregunta, ¿cuánto te debo? Y el diablo le dice, $20. Y entonces el tipo dice, hey, $20, solo $20. Y entonces el diablo le responde, hey, es que llamar del infierno al infierno es considerado una llamada local. ¿Okay? Entonces, bueno, moraleja, ¿no? Espero que su sitio de trabajo no califique en este cuento, ¿no? Pero fíjense que yo puedo perfectamente escribir un cuento utilizando estos diagramas, ¿no? Y esa es básicamente la idea. Una visión mucho más refinada, o sea, este es el mismo cuento del cerdito, pero ya utilizando una notación mucho más formal. Allí está la referencia de donde salió. Fíjense, ojo con algo, los actores aquí, los objetos también pueden ser actores. De hecho, dentro de UML, un actor se considera una clase, se considera que puedo tener instancias de los actores, ¿ok? Y ese es el caso que está ahí arriba, pero eso ya siendo mucho más formales, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo actores involucrados, puedo tener objetos en este caso. Fíjense lo que sucede, tengo ejecución en paralelo, esta caja que la van a ver mucho en diagramas de secuencia, significa que puedo tener varios bloques de cosas con semánticas distintas. Entonces la semántica generalmente me la dice la etiqueta que está aquí, más adelante vamos a mostrar casos particulares. Lo que está diciendo esto, no sé si se fijan que la caja envuelve todo un conjunto de cosas, ¿sí lo ven? Y que aquí hay unas líneas punteadas horizontales, ¿sí las ven? Bueno, lo que me están diciendo es que cada línea, cada espacio definido por esas líneas punteadas horizontales, o sea, este bloque que está aquí, este bloque que está aquí y este bloque que está aquí, se pueden ejecutar en paralelo. Eso es lo que significa. ¿Qué significa? Bueno, que se pueden ejecutar las tres al mismo tiempo, eso es perfectamente posible, o que se pueden ejecutar en cualquier orden que ustedes quieran, no importa. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo, el primer cerdito construye new la casa de paja. Noten que en el diagrama anterior teníamos todos los objetos directamente aquí arriba. ¿Bien? Pero aquí estamos mostrando que yo puedo representar el hecho de que un objeto está construyendo otro objeto. Entonces el ciclo de vida de ese objeto, la línea de vida de ese objeto y el objeto en sí mismo, no lo comienzo aquí arriba, como los demás objetos, sino que lo comienzo aquí abajo, que es donde empieza a existir. ¿Lo ven? Aquí está sucediendo lo mismo, construye la casa de madera, y aquí noten que estoy modelando el concepto más complejo de que, bueno, el cerdito construye la casa de piedra y como parte de esa construcción, la casa de piedra construye la chimenea. O sea, imagínense que en el constructor de la casa de piedra yo construyo la chimenea. Eso es lo que estarían representando. ¿Okay? Como ven, esta es la línea de vida de un actor o de un objeto, aquí también. ¿Okay? Y esta caja que está aquí, mencionando un poco lo que decía Angélica hace un rato, representa que este objeto está activo en este momento. ¿Okay? ¿Qué significa que esté activo? Significa que de una u otra manera tiene el control de la ejecución. ¿Okay? O sea, imagínense que yo invoco que yo digo, bueno, si el cerdito está haciendo algo en este momento, y como está haciendo algo en este momento está activo. ¿Okay? Fíjense lo que sucede aquí, el cerdito está llamando a new sobre la casa de ladrillo, y la casa de ladrillo se activa porque dentro se está invocando, si lo ven en términos de programación, se está invocando el constructor, y dentro del constructor se están invocando código, ¿ok? Y parte de ese código es invocar al constructor de la chimenea, que entonces pasa a estar ahora activo. Entonces uno, a pesar de que hay distintos estilos y hay que tener cuidado, siguiendo estas barras de actividad, uno puede tener más pistas de quién llamó a quién y quiénes son los objetos que están activos en este momento. ¿Preguntas hasta aquí?
Ah, sí, sí, es que yo generalmente he hecho todo este cuento sin las etiquetas. ¿Ok? Se trata de eso. Bien. Yo sé que no se lee, o sea, casi no se lee. Pienso que se lee lo suficiente como para explicarlo sin tener que hacer el zoom. Yo cualquier cosa aclaro algunas cosas, ¿no? Bueno, fíjense que esta es la continuación del diagrama anterior. Realmente si van a la fuente, esto está hecho en un solo diagrama, pero para poder meterlo en las transparencias hubo que picarlo y adaptarlo, ¿ok? Entonces para que lo tengan claro. Entonces en este diagrama pues puse todos los objetos ya aquí directamente, porque asumí que ya estaban creados por el diagrama anterior, ¿ok? Bueno, entonces aquí hay algunos cambios. Por ejemplo, noten que aquí el hoof and puff no se coloca como un llamado hacia mí mismo, como lo tenía en el anterior, sino que lo colocan como un comentario. Esto que está aquí es un comentario, ¿ok? Eso, fíjense que ya entramos en una cuestión de precisión y de estilo. Si el lobo, por ejemplo, tiene una función hoof y una función puff que se invoca a sí misma, ¿se dan cuenta? O sea, yo tengo que decir this.hoof, this.puff, ¿me entienden la idea? Entonces uno podría decir que esto es impreciso. ¿Por qué? Porque estoy representando eso con un comentario, no lo estoy poniendo directamente aquí, era más preciso en el anterior, ¿se dan cuenta? Ahora uno se puede preguntar, ¿requiero realmente ese nivel de precisión o no? ¿Ok? A lo mejor no me hace falta representar eso. Y esto es un aspecto importante de estos diagramas, de los diagramas de secuencia y de UML en general. ¿Okay? Recuerden que UML, bueno, esto es quizás lo más cercano que podrían ver al respecto, no es un lenguaje de programación. ¿Sí me siguen? Es un lenguaje de modelado, es un lenguaje con el que yo quiero transmitir una idea. Entonces muchas veces, si entro en muchísimos detalles, no voy a lograr transmitir la idea, ¿se dan cuenta? Lo que voy a es mostrar un diagrama que a lo mejor va a ser técnicamente perfecto, pero va a ser tan difícil de comprender como la idea original que quiero documentar o que quiero transmitir. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces fíjense que él hace hoof and puff, sopla, envía viento, ¿okay? Canaliza viento sobre la casa de paja y la casa de paja colapsa. ¿Okay? Igualito estoy usando una nota aquí, se está usando una nota para representar eso. Y noten que después de que colapsa, aquí hay una X en la línea de vida, lo que me dice que ese objeto hasta ahí llegó, así de simple, ¿okay? No hay más línea de vida. Y noten que aquí empieza a ser interesante el cómo usamos el lenguaje y los nombres. Noten que qué es lo que significa esta línea que dice die sobre el cerdito. Significa que el lobo está invocando el método die sobre el cerdito. Se está invocando el método matar sobre el cerdito. Antes, si recuerdan el diagrama anterior, básicamente lo que teníamos era eat, comer. ¿Okay? Entonces, bueno, esa semántica empieza a ser importante. Bueno, fíjense que después el lobo hace lo mismo, hace hoof and puff, sopla viento sobre la casa de madera que colapsa, ¿ok? Y invoca a die sobre el cerdito. Bien. A ver qué hemos dicho hasta ahora. Comentario, fin del objeto de vida, mensaje, retorno explícito y pila de llamadas. Ya vamos para allá. ¿Estamos claros hasta aquí? Siguiente parte, el tercer cerdito comienza a calentar la olla de agua que comienza a hervir. El lobo sopla, hace hoof and puff y arroja viento sobre la casa de piedra, no pasa nada. El lobo, noten que aquí empiezan a haber cambios también. Antes el lobo saltaba, trepaba a la chimenea directamente. Y uno puede preguntarse, ay, ¿cómo obtuvo el lobo la chimenea? ¿Cómo supo el lobo que la casa tenía una chimenea? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí en este caso, noten que él está invocando al método obtener chimenea, get chimney, sobre la casa de piedra. ¿Se dan cuenta? Noten que la chimenea se llama C aquí arriba, ¿lo ven? Y entonces la casa de piedra está retornando C. Esto que está aquí, hasta ahora los retornos han sido implícitos. O sea, yo asumo que cuando yo invoco a cuando yo invoco a este método, aquí va a haber un retorno. ¿Se dan cuenta? Y cuando invoco a este método, en algún momento el método va a retornar. ¿Lo ven? Es implícito, eso se puede hacer. Sin embargo, aquí hay un retorno explícito. Uno pone retornos explícitos bien sea cuando quiere retornar un valor particular y quiere expresarlo, o bien sea cuando las llamadas y retornos empiezan a ser muy complejas y uno quiere dejar claro qué es lo que está sucediendo para no perderse. ¿Siguen la idea? Entonces aquí retorno explícitamente la chimenea
Y fíjense lo que hace el lobo. El lobo ahora le dice a la chimenea, hey, acepta this. Acéptame a mí, al lobo. O sea, me estoy metiendo en la chimenea. Y eso lo hace sobre la chimenea. Y la chimenea dice, ok, yo te acepto. Pero yo lo que estoy haciendo es básicamente mandarte hacia la parte de abajo de la chimenea y decirle a cualquier cosa que esté en la parte de abajo de la chimenea, hey, acepta al lobo. Y ese cualquier cosa en este caso es la olla. Entonces lo que está diciendo la chimenea es, hey, acepta al lobo. Y la olla, ¿qué hace? La olla acepta al lobo y dice, te estoy quemando, te estoy hirviendo, así que voy a invocar, la olla es la que invoca die sobre el lobo. ¿Lo ven? Entonces aquí tenemos un caso de una llamada que empezó aquí, desde el lobo, ¿okay? Y se propagó y terminó invocando un método de nuevo del lobo. ¿Lo ven? Y eso es lo que significa esta doble caja que está aquí, por cierto. Esta doble caja significa que, bueno, o sea, el lobo estaba activo y el lobo invocó aquí algo, pero hubo una llamada recurrente sobre el objeto que me invocó a mí en algún momento, que estaba activo, por lo tanto tengo una doble actividad. La actividad de la última llamada y la actividad que venía al principio. ¿Lo ven? Entonces, bueno, noten que en un caso real se puede poner muy, muy complejo, porque el lobo podría invocar, por ejemplo, otra cosa sobre la olla de agua y la olla de agua podría invocar otra cosa sobre el lobo y sería complicado. ¿Bien? Pero básicamente eso es lo que significa esta doble caja que está acá. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta. Bien, es importante tener cuidado con los retornos implícitos, es importante tener cuidado con la pila de llamada y con los objetos que están activos, porque es muy fácil perderse o hacer algo que no es lógico, que no es correcto. ¿Me siguen? Entonces, bueno, si van a utilizar esto de esta manera y quieren ser formales, tengan cuidado en eso. La otra cosa es que creo que a estas alturas ya deberían tener claro, deberían tener una idea de lo complejo que puede ser modelar un algoritmo o modelar ciertas cosas usando esto. O sea, el diagrama puede llegar a quedar bastante complejo. Entonces, hay que usarlo con cuidado por eso. O sea, si ustedes quieren hacer diagramas de secuencia para todo el proyecto que ustedes tienen, eso quizás no sea, la relación costo-beneficio, si me siguen, no sea la adecuada. Lo adecuado sería decir, hey, este algoritmo o esta parte del producto es realmente compleja en cuanto a interacciones y sería bueno hacer un diagrama para dejar clara esta parte del producto. ¿Me siguen? Exactamente, o sea, cuando las interacciones no son claras o son complejas es una buena forma de por lo menos dejarlo claro, ¿ok? Pero si tienes, qué sé yo, por ejemplo, imagínense muchos de los constructores de las ventanas que ustedes tienen, hacer un diagrama de secuencia ahí es absurdo, ¿ok? Es trabajo. Les invito a que tomen el Visual Paradigm, por cierto, no sé si lo han bajado, qué editores están usando para UML, ¿sí? Ok. Que usen el Visual Paradigm y traten de hacer un diagrama de secuencia tonto de cualquier cosa, para que vean que hay que pelear contra el editor para que la cosa funcione, ¿no? Y eso no es solo el Visual Paradigm, en general, la mayoría. Sí, sí. Bien, aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, esto es el alquiler de películas, un alquiler de películas, déjenme hacerle zoom. Ups, eso no era lo que pretendía. Entonces noten que tengo un cliente, tengo un empleado, ¿ok? Tengo... generalmente, por cierto, yo meto la pata aquí, así que abran bien los ojos, ¿ok? Tengo unos objetos que me representan la reservación de una película. Tengo un objeto que me representa, si mal no recuerdo, una película como tal. Y tengo un objeto que me representa el concepto de alquiler de película. ¿Me siguen? Esto representa el concepto de que un usuario está alquilando una película. Esto representa el concepto de una película y esto representa el concepto de una reservación. Entonces, fíjense las cosas interesantes que se pueden hacer. ¿Ok? Aquí estoy modelando un cliente y estoy modelando el hecho de que el cliente le dice al empleado, hey, mira, yo quiero rentar, ¿ok? Quiero rentar este ítem y no me acuerdo que era P, siempre me olvido, les confieso, más abajo queda claro, ¿ok? Creo que P es el periodo de tiempo, no estoy seguro, ¿ok? Vamos, más abajo se ve, pero imagínense. Entonces el empleado, ¿qué hace? Crea un nuevo objeto de tipo rental, ¿ok? Y le pasa al cliente el ítem y el periodo de tiempo. Vamos a asumir que es el periodo de tiempo. Si me equivoco, más tarde retrocedemos.
Y entonces le pregunta a Rental, hey, mira, es válido. Yo puedo alquilarle esta película a este cliente por este periodo de tiempo. ¿Se dan cuenta? Y entonces el rental tiene que tomar la decisión. Tiene que tomar la decisión si sí se la puede alquilar o no se la puede alquilar. Entonces fíjense que aquí hay una caja como las que les mostré hace un rato. ¿Ok? Esta caja que está aquí, que tiene dos bloques, el bloque de arriba y el bloque de abajo. ¿Ok? ¿Lo ven? Aquí está la línea divisoria. Y básicamente esa caja lo que representa es un if. Son flujos, ejecuciones alternativas. Este alt, hasta donde se viene de eso, de alternate, ¿ok? O alternative. Entonces, lo que hay aquí es una condición. Fíjense que lo que está diciendo, si es una película para adultos, sucede algo, ¿ok? De lo contrario, sucede otra cosa. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, estos dos bloques son excluyentes. O se ejecuta este o se ejecuta este. Vamos a suponer que es una película para adultos. Entonces, si es una película para adultos, fíjense que todo empezó por aquí, is valid. El tipo le pregunta, hey, mira, ¿es alquilable al cliente C? Se lo está preguntando al ítem. O sea, el que tiene el conocimiento de si la película se le puede alquilar o no al cliente es la película misma. ¿Lo ven? Entonces la película agarra y dice, hey, si el cliente es un adulto, y esto retorna verdadero, entonces yo retorno verdadero. ¿Lo ven? Y se alquila este rental por aquí más abajo, retornará algo en función de ese resultado. Si no era una película para adulta, entonces este is rentable to siempre retorna true, siempre retorna verdadero. ¿Okay? Acabo de explicar el escenario anterior, ahora estoy explicando este escenario. Fíjense en algo, ¿no? Fíjense en algo bastante interesante. Aquí tuvo sentido representar esta regla, o sea, representar que si era una película para adultos pasa esto, y si no era una película para adultos pasaba esto. Pero noten que aquí no está representado el escenario en el que el cliente no es un adulto. ¿Se dan cuenta? Hasta ahora el escenario que está planteado es, hey, ¿es alquilable tú? Este pregunta si es un adulto, esto retorna true, si es un adulto. Pero podría no ser un adulto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si no es un adulto? Habría que hacer algo alternativo. O sea, lo que quiero que ustedes vean también es que aun cuando el diagrama es bastante complejo, no está mostrando todas las posibilidades. Está mostrando solo un escenario particular. Un escenario de alquiler de películas en el cual el cliente es un adulto. Ese es el escenario que está mostrando. ¿Ok? Bien, una vez que el tipo verificó si es adulto o no es adulto, él ya revisó si era alquilable con respecto al cliente, ¿lo ven? Ahora tiene que verificar si es alquilable porque puede ser que esté reservada la película para cierta fecha por otro cliente. Entonces, ¿él qué hace? Él agarra y le dice al ítem, hey, mira, tú eres alquilable durante P, si era el tiempo, ¿ok? P si era el tiempo. Durante el periodo de tiempo P. Noten lo que hace la película. La película obtiene todos las reservaciones de ella, ¿ok? Todas las reservaciones de ella, y lo que obtiene es el periodo de cada reservación. O sea, estoy alquilado del lunes tal al miércoles tal, y luego del miércoles tal al viernes tal, y así sucesivamente. Y bueno, aquí hará algún cruce entre el periodo de tiempo y los periodos de tiempo de las reservaciones. Y por ejemplo, en este escenario particular, resulta que hubo una colisión. O sea, yo la quiero alquilar, por ejemplo, del lunes a miércoles, pero resulta que hay una reserva de martes a jueves. Entonces no me la pueden dar. ¿Se dan cuenta? Porque coinciden los periodos de tiempo. Entonces, bueno, retorno falso, y como eso retorno falso al empleado, ¿ok? Por ejemplo, después de ese retorno falso, a lo mejor el objeto de alquiler le puedo preguntar, hey, ¿cuál fue la razón por la cual no fue alquilable? Bueno, porque no estaba disponible, retorno el objeto rental. Y finalmente le invoca al cliente, le dice al cliente, hey, mira, no te la puedo alquilar porque no estaba disponible. Noten que aquí hay un retorno para acá y luego un retorno para acá, porque venimos así, ¿no? Invocamos acá, este invocó acá, y entonces tengo que retornar acá y tengo que retornar acá para terminar adecuadamente la pila de llamadas. ¿Lo ven? No sé si hay alguna pregunta. Fíjense que independientemente de que es un lenguaje, un diagrama bastante retorcido, por lo que acabamos de hablar hace un rato, no muestra ni explica todas las posibilidades que hay. Explica un caso particular. Y fíjense en esto, fíjense que aquí está.
colaboración, rent item, escenario no disponible. O sea, está explícito el escenario. En el mismo nombre del diagrama me están diciendo, hey, mira, este es el escenario en el que la película no estaba disponible. Tan simple como eso. Vale. Otra cosa, fíjense que aquí se están mezclando modelado de negocios un poco quizás con modelado de el sistema mismo, porque el customer y el empleado aquí los estoy modelando como objetos, pero a lo mejor son personas, ¿ok? Que están interactuando con el sistema. O sea, aquí no está muy clara quizás cuál es el límite entre el cliente, entre el usuario, el usuario como persona, me refiero, las interacciones que tiene el cliente con el empleado y el sistema, ¿vale? Pero me deja claro que hay que hacer cuando el tipo va a alquilar una película, el tipo bien sea adulto o no sea adulto y la película no está disponible. Me deja claro qué es lo que sucede, ¿vale? Y yo puedo relacionar eso con ciertas reglas de negocio particulares y etcétera. Bien. No sé si hay preguntas hasta aquí. Se suele utilizar para modelar casos de uso, o sea, cuando uno hace, por ejemplo, la descripción textual de un caso de uso, recuerden que uno hace el diagrama de casos de uso y cada caso de uso uno debería escribirle la descripción textual. De hecho, lo que se llama caso de uso es la descripción textual, no el diagrama, no el elipse del diagrama, ¿bien? Y en esa descripción textual nosotros tenemos el flujo feliz y los flujos alternativos. Entonces, esto se suele utilizar mucho para modelar este tipo de cosas. Entonces, si se ponen a pensar, es una interacción entre el usuario y el sistema. Puede ser, creo que el que está aquí es complejo, pero puede ser algo tan simple como representar el usuario por un lado, el sistema por el otro, y cada ítem de estos son llamadas, respuestas, llamadas, respuestas. ¿Okay? Y los flujos alternativos los pueden representar con los alts, ¿okay? Con las mismas cajas que acabo de mostrar, etc. Entonces suele ser útil para eso. Se puede eso inclusive complicar mucho más. Este es probablemente un mal ejemplo. Esto es, por ejemplo, para hacer un post en un foro en el sistema. Entonces noten que el usuario registrado crea un nuevo mensaje. ¿A quién le dice eso, crear un nuevo mensaje? A la interfaz de usuario. Noten que aquí, como nosotros ya vimos en MVC, por cierto, generalmente estas clases, estos iconos que están aquí arriba, se suelen utilizar para representar cosas asociadas a MVC y por el estilo, ¿no? No exactamente eso. Generalmente estas clases que están aquí, el círculo con la línea y la barra, representan clases frontera. Clases fronteras, ¿por qué? Porque son interfaces entre el usuario y el sistema, o son interfaces entre un sistema y otro sistema, ¿ok? Generalmente estas clases que tienen un círculo con una flecha y no tienen líneas, representan lógica de negocios, lógica de control, ¿ok? Podrían asociarlo a los controladores en MVC, pero no siempre es exactamente eso, ¿ok? Igual esto podrían asociarlo a la vista en MVC, pero no siempre es eso. Y estas representan entidades, ¿ok? Podrían asociarlos a los modelos, aunque tuvimos una bonita discusión en MVC de que un modelo de un MVC no necesariamente es una entidad en una base de datos, ¿no? Pero podrían hacerse ese tipo de asociaciones, ¿ok? O sea, representan datos, representan información. Entonces, fíjense lo que sucede aquí. El usuario registrado crea el mensaje, aquí, ¿sobre quién lo hace? Sobre la interfaz, ¿ok? La interfaz le muestra el formulario de mensajes. El usuario envía el mensaje, la interfaz comprueba la validez a través del controlador, la interfaz almacena el mensaje, lo guarda en la base de datos, retorna al controlador y el controlador le notifica al controlador del moderador que hay un nuevo mensaje. Y luego retorna y retorna. ¿Okay? Noten que después de esta modificación, el control de moderación actualiza la bandeja de entrada, que es la interfaz de usuario. Aquí hay algunas cosas poco realistas, quizás a nivel de implementación, pero lo que quiero es explicar el ejemplo. Y entonces, bueno, le informa al moderador que su bandeja de entrada está actualizada, hay un nuevo mensaje o lo que sea. ¿Okay? El moderador después puede ir a la interfaz de usuario de moderación, aceptar el mensaje, entonces le dice al control de moderación publica, control de moderación le cambia el estatus al mensaje como publicado, retorna y terminamos. ¿Me siguen más o menos la idea? Bueno, aquí hay un detalle interesante. Fíjense que aquí esta flecha es un triángulo cerrado, mientras que esta flecha es un triángulo abierto. ¿Okay? La diferencia básicamente es que esta es una llamada síncrona, mientras que esta es una llamada asíncrona.
¿Saben la diferencia que existe entre las dos cosas? El concepto sí, pero aquí no habla de ¿Cuál es el concepto de síncrono versus asíncrono? que al mismo tiempo, ¿no? Que hacen como que... A ver, tú que acabas de ir a comprar un café, fíjense en algo. Síncrono sería, estoy cansado, no puedo ya seguir dando clases. Maurín, porfa, ¿podrías bajar al cafetín y comprarme un café? Y mientras que Maurín va al cafetín y compra el café, yo me tiro en una silla y no hago nada. Eso sería síncrono, ¿se dan cuenta? Cuando Maurín llega y me da el café, yo me tomo el café y sigo dando clases. Asíncrono sería, Maurín, estoy cansado, ¿podrías ir al cafetín a comprarme un café? Entonces, mientras que Maurín, hoy te tocó ir a buscar café. Mientras que Maurín va a buscar café, yo sigo dando clases, yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, ¿se dan cuenta? Maurín está en su hilo de ejecución haciendo algo, y yo estoy en mi hilo de ejecución haciendo algo. Cuando Maurín llega, me da el café, me notifica, yo me tomo el café, ella se siente y cada quien sigue haciendo lo mismo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una llamada síncrona es la clásica que ustedes hacen cuando invocan una función sobre un objeto. El que invoca, hasta que la función no retorne, se queda bloqueado. ¿Se dan cuenta? Cuando la función retorna, él sigue su trabajo. Eso es síncrono. ¿Okay? ¿Por qué, por ejemplo, aquí habría que poner una llamada asíncrona? Bueno, porque es que pues, el moderador y el usuario son dos personas distintas. Entonces yo no voy a bloquear la interfaz de usuario, del usuario que está haciendo el post, hasta que el moderador vea su mensaje y lo apruebe o lo rechace, ¿se dan cuenta? Entonces lo que estoy diciendo es, bueno, mira, todo esto sí se hace de forma síncrona, pero aquí lo que te digo es, hey, te doy un mensaje, mira, chico, o sea, acuérdate que tienes que revisar eso, ¿vale? Y retorno, le digo al usuario, hey, mira, tu mensaje ha sido publicado, pero está a la espera de que el moderador lo apruebe. Y tú puedes seguir haciendo otras cosas, mientras que el moderador hace todo lo demás. ¿Vale? Entonces allí por eso se representa esta flecha como una llamada asíncrona. Pero las punteras también están todas abiertas, o esas son así. No, estos son los retornos, ojo. Estos son llamadas. Estos son retornos. Los retornos abiertos, sí. Sí. Ojo con algo. Esto es lamentablemente una pesadilla, van a encontrar cierta notación en el estándar de UML. Si quieren saber cuál es la notación oficial, clásica, etcétera, váyanse al estándar. Pero se van a encontrar con que los editores tienden a cambiar mucho la notación de editor en editor, ¿vale? Entonces eso puede ser una verdadera pesadilla en algún momento dado. Tengan cuidado con eso, ¿bien? Entonces, bueno, en este diagrama particular las llamadas síncronas son así, con flecha cerrada, los retornos son punteados con flecha abierta y las llamadas asíncronas son líneas no punteadas con flecha abierta. ¿Vale? Pero ojo, cuando vayan a usar este tipo de diagramas, lo que importante es el concepto, Maurín. Es bueno ponerse de acuerdo cuál es la notación del momento. Bien, si no se apega al estándar el editor. Bueno, noten la numeración de los mensajes, inclusive los retornos se están numerando. Puedo tener mensajes a mí mismo y puedo tener distintos tipos de objetos, local, aquí arriba, que representan una u otra cosa. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna? Bueno, entonces fíjense que la parte conceptual, la parte importante realmente la hemos discutido ya hasta este momento. Lo que vamos a discutir ahora es mostrar algunos aspectos adicionales de estos diagramas y cuál es una de las posibles relaciones entre el código y esto, ¿ok? Y aprovechándonos de eso vamos a mostrar algunos aspectos adicionales. Entonces fíjense en algo, supónganse que tengo este trocito de código, o sea, tengo una función, ¿ok? Que recibe un argumento pointer, sobre pointer invoca drawRect y luego hace una traslación, una transformación afín y luego itera por todos los objetos de tipo shapes que tiene esto en algún lugar y invoca a paint sobre cada shape. Me sigue más o menos la idea. Es un código que dibuja objetos en pantalla, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Y tiene que hacer ciertas cosas para hacer eso. Entonces, ¿cómo representaríamos eso con un diagrama de secuencias? Fíjese que hay un for, hay algo interesante que no sabemos cómo lo representamos. Entonces lo hacemos así. Imagínense que, por cierto, este objeto, this, en este caso, es de tipo nesting shape, para que no nos perdamos. Entonces alguien invoca a doPaint sobre nesting shape, ¿ok? Nesting shape invoca a drawRect sobre pointer y retorna. ¿Se acuerdan? Pointer, drawRect y retorna. Nesting shape invoca a translate y retorna.
Perfecto, a translate y retorna. ¿Ok? Y fíjense que como es un for muy sencillo, yo lo puedo representar de esta forma. Yo puedo decir, para todos los shapes, este shapes que está aquí es el nombre de esta variable que está aquí. Entonces estoy diciendo para todos los shapes, este asterisco que está aquí representa repetición. ¿Ok? O sea, lo que significa es que esta es una llamada que se hace repetitivamente para todos los elementos de esta colección con esta condición particular. Este all es la condición. Invoca a painter. Entonces, para el primero se invoca esto, para el segundo se invoca esto, para el tercero se invoca esto. Y así sucesivamente hasta que se termina y se termina. ¿Lo ven? ¿Está claro? Entonces, bueno, aquí tengo un origen indeterminado del mensaje, un destino indeterminado del mensaje. Aquí tengo los argumentos, yo puedo pasar argumentos en un mensaje si quiero, y aquí está la repetición. ¿Ok? Eso es mientras se cumpla la condición, repite. ¿Vale? Bien, puedo complicarlo un poco, o sea, por ejemplo, eso lo pude hacer porque aquí había solo una llamada, un método dentro del for. Pero puedo complicar el for un poco y añadir, qué sé yo, dos cosas más. Estoy pidiéndole al shape el clip, que es un rectángulo, le estoy diciendo al painter set clip, y luego estoy invocando a paint. ¿Me siguen la idea hasta aquí? Entonces, bueno, fíjense que yo puedo utilizar ahora un bloque, hasta aquí arriba es lo mismo, y aquí lo que estoy diciendo es un bloque que es de tipo loop. Hasta ahora hemos visto los bloques que permiten hacer cosas en paralelo, las alternativas, y este es un bloque loop que representa una repetición. Entonces, mientras que no se hayan visto todas las formas de la lista shapes, el tipo que va a hacer estas tres cosas. O sea, invoca getClip, luego invoca setClip, luego invoca paint para el primer shape y repite. Y así sucesivamente repite todo esto para todas las formas. ¿Está claro? ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tengo la repetición, la condición, el marco compuesto, y aquí tengo un valor de retorno. Fíjense que esto es una forma de decir getClip y me retorna una variable clip y yo la puedo utilizar después en una llamada siguiente. ¿Ok? Bien, si tengo un if, por ejemplo, ¿ok? Eso ya lo vimos, pero este es un if simple, o sea, donde el contenido del if es una sola línea de código en este caso. Entonces esto es más o menos lo mismo, pero noten que el if se representa con es como una llamada convencional, como cualquier otra, pero que tiene una condición por delante. Entonces lo que quiere decir esto es que en lugar de como esta que se invoca siempre, esta se invoca sí, solo si la condición se cumple. ¿Okay? Puedo hacer igual que en el caso anterior, un if más complejo que tenga más líneas de código en este caso, y entonces tengo que usar una caja. En este caso estoy usando una caja optional, OPT. Optional, y aquí tengo la condición, básicamente. Entonces, bueno, es la misma cosa, si se cumple la condición, se ejecuta todo el contenido de la caja. Si no se cumple, la caja se ignora completamente. Y puedo poner adentro todas las llamadas que ustedes quieran. Vale. Si tengo un else, ya lo vimos, ¿okay? Un else relativamente complejo, entonces uso un flujo alternativo. ¿Okay? Entonces pongo la condición, si se cumple la condición se ejecuta esto, de lo contrario se ejecuta esto. De hecho yo no sé si está, déjenme, no está, pero inclusive uno puede modelar switches y cases, aquí o el equivalente. Uno puede tener un bloque alternativo que tiene muchos bloques, no solo dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y cada bloquecito puede tener su propia condición. Entonces es una forma de modelar una decisión múltiple, si lo quieren pensar de esa forma. De hecho, fíjense que el else no es un parte del constructo del alt. El else es una condición más, así de simple, que estoy involucrando. Bien, también puedo hacer algo interesante. Supónganse que tengo algo que se utiliza en muchos diagramas, un trocito de diagrama, unas interacciones que se utilizan en muchos lugares, ¿ok? Y yo no quiero tener que duplicar y repetir eso en muchos lugares. ¿Me siguen la idea? Entonces yo puedo definir aquí esa interacción particular, fíjense que está definida aquí, y la meto dentro de una caja que tiene un identificador, básicamente. Y entonces desde cualquier otro diagrama yo puedo agarrar, puedo poner cualquier cosa, y aquí puedo referenciar, ¿ok?, a esa caja con ese identificador. Aquí es probable que haya algo raro en el identificador, pero bueno, puedo referenciar esa caja concreta y pasarle inclusive argumentos. Entonces en cualquier diagrama que yo necesite repetir esto, en lugar de copiarlo y pegarlo, de tener que repetirlo, simplemente lo puedo poner como una caja, como un bloque de este tipo. ¿Vale?
Bien, aquí hay algunas referencias, algunos diagramas han salido, por cierto, de estos que les he mostrado de acá, de esta página. Esta página me pareció muy interesante, hay unos ejemplos muy bonitos, realmente. Hay algunos tutoriales adicionales. Este de IBM, tengo tiempo que no lo veo. A veces yo coloco las referencias, ojo, porque en algún momento me gustaron o me parecieron relevantes y después me olvido de qué era lo que había exactamente en esa referencia. Entonces, pero ese de IBM, si mal no recuerdo, era un tutorial bastante bueno también de diagramas de secuencias, todos en inglés. Este no lo recuerdo, podrían revisarlo, pero me parece que era también interesante. Bien, con eso terminamos diagramas de secuencia, ¿ok? Y en principio con eso terminamos UML. Podríamos quizás conversar sobre diagramas de componentes muy brevemente en la próxima clase. Vamos a ver qué armamos para mañana.